gracias también a todos los invitados, los hemos escuchado atentamente, su presencia. Yo quiero hacer algunas consideraciones y después voy a hacer algunas preguntas. Si quieren me la contestan y si no quieren no me la contestan, obviamente. Tienen toda su libertad. En primer lugar, acá hay dos temas muy importantes, que es la paridad de género, lo cual nosotros obviamente estamos totalmente de acuerdo, no hay absolutamente ningún debate ni ninguna discusión interna con respecto a este tema. En segundo lugar, el número de miembros de la Corte. Hay opiniones, obviamente, en lo personal he acompañado el proyecto de mi compañera de bancada de la provincia, Silvia. Creo que el número de 15 no es un número irracional, es un número posible. Yo creo que debe ser no menos de 9, por lo menos, de allí en adelante, y adherí a ese proyecto porque creo que tenía algunas consideraciones muy importantes. Pero obviamente es un tema a debatir. Pero yo no quiero dejar pasar por alto porque si no pareciera que estamos hablando del sexo de los ángeles, que no tiene nada que ver con la realidad. Estamos hablando de la composición de una corte que, de acuerdo a las encuestas, es el organismo público más desprestigiado de la Argentina, más que nosotros, los diputados, los sindicalistas y demás. Tenemos un poder judicial que más del 90% de los argentinos piensa que no sirve, que es corrupto, que es político, que responde a grupos económicos, que responde a intereses. Entonces, me parece que estos son temas que tenemos que abordar, porque si no, reitero, nos engañamos a nosotros mismos, nos hacemos grandes discursos, pero la realidad es otra totalmente. Esta es una corte que, por ejemplo, ha vuelto a la Argentina, ha roto el pacto democrático que teníamos todos los partidos políticos del 83, de una democracia sin proscripciones. Es una corte que en una semana, y por presión de los grupos económicos, resolvió una causa proscribiendo a una candidata como Cristina Fernández de Kirchner, simplemente porque dijo que podía ser candidata a legisladora provincial de una sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Y en un caso que la misma Corte había dicho que podía durar meses o años, en menos de una semana resolvió. Entonces me parece que esto no debemos obviarlo. Hoy tenemos una democracia degradada, tenemos una democracia con proscripciones, similar a la democracia que teníamos en la década del 60. Ustedes recordarán, algunos tienen edad para acordarse. Cuando había elecciones y se proscribía el peronismo, no se podía presentar, o ganaban los partidos aliados del peronismo y se anulaban las elecciones y no se les daba el mandato. Bueno, se hacía por bando militar en esa época, ahora se hace con fallos de la Corte. Entonces, esto creo que lo tenemos que tener presente y en cuenta. Y además, también es una pregunta que quiero hacerles. Acá se habló de la idoneidad de los jueces. Ustedes saben que una de las normas dice que los jueces deben ser independientes e imparciales de todo poder político y de toda influencia económica, cosa que aquí no se dijo, no lo escuché a ninguno de ustedes hablar de eso, porque las reglas internacionales hablan de la necesidad de tener jueces imparciales e independientes de los poderes políticos, económicos, sociales, sindicales, de todo el poder, no solamente el poder político. El poder económico es muy poderoso acá en la Argentina. Hay estudios que demuestran que esta Corte Suprema, el 90% de las causas que ha resuelto siempre han sido a favor de los grandes grupos económicos y en contra de los ciudadanos. Y no lo digo yo, Oscar Parrilli, esto lo ha dicho Gargarella y lo han dicho muchos estudios. Entonces, creo que tenemos que tener presente esto cuando analizamos la independencia y la imparcialidad de los jueces. No solamente el poder político, es decir, de nosotros, de los económicos, que tienen mucho más poder que nosotros. Y yo quiero hacerle unas preguntas en esto. Ustedes saben que están las reglas de Bangalore, ¿sí? Las reglas de Bangalore son las que fueron adoptadas por Naciones Unidas en el año 91 y que dice que los jueces deben ser independientes e imparciales, pero además deben aparentar, es decir, aparecer ante la opinión pública y ante los juzgados que son independientes, como la mujer del César, ¿no? Debe ser honesta, pero además demostrarla. ¿A ustedes les parece que tenemos jueces independientes, imparciales, que cumplen las reglas de Bangalore cuando, por ejemplo, juegan al pádel en Olivos con el presidente de la Nación? O, por ejemplo, se sacaban fotos en la quinta del expresidente jugando al fútbol con cuando en ese momento era presidente Magri. Cuando, por ejemplo, acá me recuerda,
Varios de esos jueces fueron en un vuelo charter de fin de semana pagado por el diario Clarín a un fin de semana largo en una quinta en Lago Escondido, jueces, fiscales. Y después entre ellos se chateaban a ver cómo hacían para truchar las facturas y justificar todo eso. Bueno, yo les pregunto, ¿ustedes creen que se han cumplido las reglas de Bangalore? ¿Tenemos jueces independientes e imparciales que han demostrado además ser esto, han aparestado en esto, con estos hechos que hemos vivido? Y además, sí, doctora, adelante. Yo le puedo contestar a su pregunta, con todo gusto. Sí, la doctora yo voy a Pelliza. seguir, pero bueno. voy a seguir perdón, con otras perdón que preguntas la más. interrumpí. Pensé bueno, que... no, después me las contesta todas. También, lo que quiere, esa es una pregunta. Si ustedes jueces que... Déjeme hablar, senador. Claro, no dialoguen. No le va a hacer mal escucharme, Porque a lo mejor aprende algo. Voy a seguir con el uso de la palabra. También quiero decirles que esta Corte Suprema, por ejemplo, de 3 miembros, ¿qué piensan ustedes de un juez que se arrogó facultades a sí mismo y dijo que él votaba su propia recusación? ¿Cómo puede ser un poder judicial que no se diga que tenemos un argentino, el único en la Argentina, que se juzga a sí mismo? Esto es peor que la época de los militares, que los militares juzgaban los delitos cometidos por otros militares, lo anuló la democracia. Ahora tenemos un juez que lo recusan y él mismo, en lugar de pasar la causa a otras, no, dice, yo rechazo mi recusación. Y después falla. ¿Qué piensan ustedes de eso? Segundo, ¿qué piensan de jueces que aceptaron ser designados por decreto en contra de la Constitución Nacional? Sí, después fueron ratificados, pero bueno, ¿cuál es la actitud que tienen? Y finalmente, les quiero preguntar también, si no creen que una de las medidas posibles que habría que tomar para reformar verdaderamente el Poder Judicial es tomar la experiencia que se hizo en México, cuando hemos visto que recientemente se han nombrado los jueces por el voto popular. Es decir, se han sacado de la casta, se han sacado de los acuerdos políticos, de los acuerdos económicos, del diario Clarín, La Nación, un senador, un diputado, un presidente que ponen a dedo los jueces y se han sometido a la votación popular. Bueno, estas 3 preguntas las dejo. Si quieren me la contestan, si no, no, obviamente. Si no, sería posible analizar y estudiar que en la Argentina también los jueces y magistrados del Poder Judicial, así como el Poder Ejecutivo, lo elige la gente, el Poder Legislativo lo elige la gente, aunque proscripciones, el Poder Judicial también sea elegido por la gente y vayamos a un mecanismo de elección popular de nuestros magistrados. Muchas gracias y espero que le haya servido, senador Vicchi. Gracias. Gracias, senador. Como bien dijo el senador preopinante, que aprovechó para hacer la pregunta, tienen la posibilidad de no responder o de hacerlo, así que... Yo anoté 2 preguntas, ¿quiere hablar? así que si hay una tercera, bueno, primero, si hay jueces independientes, hay muchísimos jueces independientes, hay miles de jueces independientes, entre los que me incluyo, y que han respetado las reglas de Bangalore y también el Código de Ética de Latinoamérica, y todos los superiores tribunales han dictado, de provincia, han dictado sus códigos de ética, la Nación también. Así que creo que el hecho, muchas veces yo fui alumna de muchos gobernadores de mi provincia, de vicegobernadores, de diputados, de senadores, y no por ello fui profesora de ellos, soy amiga de muchos y no por eso voy a resolver alguna cuestión fuera de lo que indique el derecho. Yo me considero una jueza independiente y como yo miles en el país. Y con respecto a lo de México, estuvimos el año pasado justamente debatiendo ampliamente la cuestión de las elecciones populares. Y esto afecta sustancialmente la independencia judicial, precisamente por todas esas razones que usted explicó, senador, porque son los partidos políticos los que postulan y lo más grave aún, los carteles son los que postulan a los candidatos. Yo le contesto lo que pienso. Bueno, pero indirecta.
Son propuestos, los partidos políticos tienen prohibido hacer campañas por los jueces, los propone. Los colegios profesionales lo pueden proponer los mismos integrantes del Poder Judicial y creo que el Poder Ejecutivo puede proponer candidatos, pero los partidos políticos tienen prohibido proponer y hacer campaña durante la realización de la elección de los integrantes de esa Corte. Gracias. Tres cuestiones. Primero, yo discrepo en lo que se dijo con relación a la validez constitucional de los decretos por los cuales se puso en comisión a los doctores Lijo y Mansilla. Yo entiendo que esos decretos son válidos, por más de que son inviables políticamente y no debieron de haber sido dictados. Una cosa es la validez legal y constitucional y otra cosa es la oportunidad del mérito de conveniencia. Punto uno. Punto dos, con relación a lo que usted señaló a propósito de la posibilidad de elegir elección mediante por el voto directo de la ciudadanía a los magistrados, creo que lo siguiente, un juez que integra un poder del Estado tiene que tener dos condiciones. Por un lado, un respaldo político, y por eso lo designa el presidente, y ustedes como senadores le harán o no el acuerdo. Pero en este proceso previamente interviene el Consejo de la Magistratura, y en los concursos abiertos de antecedente y oposición, más que meritúa el respaldo político, se meritúa la idoneidad técnica de los candidatos. Y el mecanismo que usted señaló, que es el que aplica en México, si bien da un gran respaldo político a los jueces, lo que me gusta, no permite merituar sus antecedentes de la perspectiva de la capacidad y la idoneidad técnica. Y este es el déficit que yo advierto. Sí, cumple con uno, pero no con el otro extremo que debería satisfacer los recaudos necesarios para hacer las veces de juez. Me gusta por un lado, no tanto por el otro. Y en relación a lo que usted señala a propósito de diferentes jueces que habrían o no incurrido en tal o cual conducta que suponga o no mal desempeño, está bien, cabría señalar y cargar las tintas en las conductas de ellos en la medida que eso haya ocurrido o no. No quiero entrar en detalles, pues no desconozco, porque desconozco y no estoy al dedillo del asunto, pero también cabría preguntarse qué han hecho, o en su defecto, qué han dejado de hacer los mecanismos de control con el Consejo de la Magistratura a la cabeza en relación a juzgar o no de la idoneidad de estos miembros para integrar o no a la justicia. Entonces, también veamos la cosa desde la perspectiva del funcionamiento de nuevas instituciones que permiten que estas cosas sigan sucediendo si es que han ocurrido. No quiero abrir mérito con respecto a nadie en particular. Es todo por mí. Muchas gracias. Gracias, doctor. Coincido con los doctores y con la doctora especialmente, sí, hay jueces idóneos e independientes. También destacar lo que acaba de decir el doctor, la elección de un juez es un proceso político que comienza con una parte objetiva, que es un examen de idoneidad, que luego en las distintas provincias y a nivel obviamente también nacional, federal, pasa por un filtro, que es esa idoneidad, un examen, es uno de los cargos donde obviamente, lo que pasa es que es una cuestión ética y una cuestión técnica. Y después, al ser un proceso político, tiene una parte que es obviamente subjetiva, que es el acuerdo del Senado, es el acuerdo que necesita todo magistrado para hacerlo. Entonces también es un proceso de elección que creo que es complejo y puede ser que eventualmente en ese desarrollo alguien no esté luego a la altura de las circunstancias. Y con respecto al sistema mexicano, creo que es dable aclarar que bajo el sistema constitucional en Argentina nosotros tenemos constitucionalismo legal, no tenemos constitucionalismo político, que son, por ejemplo, de los tribunales constitucionales que hay en Latinoamérica o en la mayoría de los países de Europa desde la posguerra, y tampoco tenemos el sistema francés, que no pertenecen eventualmente al Poder Judicial, forman parte de otro poder. En este sistema creo que no es viable. Muchas gracias. Te anoto. Doctor. Gracias. Para una elección popular de jueces a nivel federal hay que ir a una reforma de la Constitución Nacional. No creo que este sea el momento de la reforma, sino de cumplirla. Quiero ser muy claro ante ustedes. Lo primero que le voy a decir. Lo segundo, hay que reformar constituciones provinciales. Otro proceso muy complejo. ¿Por qué?
porque no está establecida la elección popular. El Poder Judicial es un poder contramayoritario dentro del sistema republicano y la legitimidad democrática se la da a la participación del Poder Ejecutivo y del Congreso o de las legislaturas. ¿Cómo ha sido la experiencia más importante? Que obviamente es la de Estados Unidos. En general, en los estados sí, porque hay muchos estados norteamericanos donde esto funciona bien. No a nivel federal. Ahora, pregunta elemental. Como legislador hay que pensar como Esteban Echeverría, colocar los ojos de la inteligencia en las entrañas mismas de la realidad. Pregunto, ¿tenemos la misma cultura política que los Estados Unidos? Segunda cuestión, fenómeno mexicano. Tengo no la experiencia porque no vivo allá, pero sí conozco la opinión de los colegas mexicanos. Claro, integro la Asociación Iberoamericana de Derecho Constitucional, he estado 25 veces en México. La enorme mayoría de los colegas mexicanos me han hablado en contra de esta experiencia de la elección popular de los jueces y lo vinculan con un problema político muy especial. No quiero entrar a otro análisis político, los problemas del populismo, los problemas de México, podría también analizarlo, pero no tengo tiempo de hacerlo. Conclusión, con todo lo que hay que reformar del Poder Judicial Federal, de la Corte y en las provincias, pensar en reformas constitucionales para una elección directa de los jueces realmente no me parecería la solución más adecuada. En cambio, sí, quiero detenerme en algo. Me pidieron que hablase 10 minutos. Les dije que estos temas dan para un seminario. Cuando yo digo independencia del Poder Judicial, salvo que alguien no entienda, puede creer que yo hablo solo de la independencia del poder político. Obviamente, cualquiera sabe los graves problemas de la decadente democracia argentina, que tiene dos características. Una, es una democracia delegativa, como lo explicó O'Donnell, y por eso nosotros tenemos hiperpresidencialismo. Y por eso en la reforma del 94 tratamos de terminar con el gobierno por decreto y con las delegaciones legislativas, que han sido muy excesivas en la historia argentina. Y es el problema que hoy estamos viviendo. Así que hay que fortalecer esencialmente a ese tipo de órganos, que son los órganos legislativos, donde está toda la representación popular. Obviamente que acá hay que cumplir no solo los principios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino los principios de Bangalore. Eso va de suyo. No hay ninguna duda que la independencia de un juez no solo viene por la presión de un poder político, sino también del poder económico o del poder sindical. ¿Por qué? Porque la Argentina es una democracia de baja calidad institucional, porque además de ser democracia delegativa, es democracia corporativa. Lo explicaba muy bien Carlos Santiago Nino en lo que fue tal vez su testamento intelectual, Un país al margen de la ley. En ese mismo año publicó Fundamentos de Derecho Constitucional, léanlo. Por mi parte dirigí 3 encuestas de cultura constitucional, 3. 2004, 2014, 2023. En efecto, tiene razón, senador. Hay una enorme falta de confianza del pueblo en los poderes judiciales. Lo he dicho. Por eso sostuve acá que hay que hacer una reforma del Poder Judicial y de los poderes judiciales provinciales. Y que la tarea de estas comisiones, que está desarrollándose para mí muy bien, lo mismo que la riqueza de este debate, así lo está indicando, nos indica que este es el camino que tenemos que recorrer. No hay ninguna duda que acá hay que estudiar muy bien y asegurar jueces independientes. No puede continuar la idea de que vos llegás o a un tribunal superior o a un tribunal electoral o a la Corte Suprema en un negocio político de circunstancia. Hay que aprender de la historia. El que lo hizo muy bien fue Bartolomé Mitre, en el momento en que crea la primera Corte Suprema. Y puedo dar otros ejemplos.
Por ejemplo, Alfonsín, en 1983, que le ofrece incluso una candidatura a un profesor de Derecho Constitucional como era Luder. Todo lo demás creo haberlo expuesto. Mejorar el funcionamiento de las instituciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto no lo respondo yo. Lo responden Acemoglu y Robinson. ¿Por qué fracasan los países? Síntesis. Porque pierden el rumbo, porque se alejan de las instituciones. Nosotros necesitamos aferrarnos a la Constitución Nacional. El modelo que fue lo mejor de los 40 años de la democracia argentina, que fue la gran reforma constitucional de 1994, en único momento en que hicimos no política agonal en la cual somos maestros, sino política arquitectónica, que es la que resuelve los problemas de raíz de la sociedad y de un pueblo, fue en 1994. Publiqué el año pasado valoración de la reforma de 1994 a 30 años de la reforma, la magnitud de las violaciones constitucionales. Fíjense lo que pasó con muchas de nuestras instituciones. ¿Qué pasa con nuestro federalismo? ¿Qué pasa con la ley convenios de coparticipación impositiva? ¿Qué está pasando con el funcionamiento del Consejo de la Magistratura? Por eso celebro el funcionamiento que se está dando del Senado de la Nación. Y hay que saber muy bien que el órgano más importante constitucional de todos es el Congreso, porque es el que tiene la mayor competencia, la mayor legitimidad democrática. Y creo que esencialmente tenemos que aferrarnos a la Constitución. Si alguien no la conoce, porque, bueno, pero uno puede recurrir a asesores, a un equipo, puede estudiar. Pero efectivamente lo que hay que saber es que hay que gobernar con la Constitución en la mano. Yo creo que esto es lo que nosotros tenemos que hacer y hay que tratar de mejorar la calidad de las instituciones. Es muy importante el Poder Judicial, hay que hacer, ya lo dije, cambios muy profundos. Comprenderán ustedes que no voy a entrar a un debate específico y político y menos de personas por muchas razones. Respeto a quienes políticamente no piensen como yo, solamente voy a decir una cosa más, porque además fui miembro informante de ese artículo, el artículo 36 de la Constitución, que es el del atentado al orden constitucional. Pero puse de relieve, ahí se hizo referencia a lo que fue nuestra dolorosa historia institucional. Claro, puse de relieve que en la segunda parte se ha elevado a delito constitucional el enriquecimiento ilícito en la función pública. Es decir, siempre unir la ética a la política. Mensaje final. Aferrarnos a la Constitución, hacer funcionar las instituciones, nada más. Gracias, doctor. Me pidió la palabra, en primer lugar, la senadora Pilati Vergara.